Hola hermano, Dios lo bendiga. Hoy le voy a hablar de la justicia de Dios, esperar en la justicia de Dios. Dice en Mateo 4, capítulo 4, versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dice en el capítulo 5. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando Jesús comienza su ministerio, el pueblo de Israel estaba sediento de la presencia de Dios. Era un tiempo en el que había demasiada opresión espiritual y física. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano en ese momento. El pueblo, cansado de las injusticias de los romanos, anhelaban un libertador, alguien que los libre de esa opresión, de ese maltrato que se tenían. Algunos se organizaban, algunas personas del pueblo se organizaban y se armaban con la intención de librarse de los romanos. Así surgió Barrabás. Barrabás fue un líder rebelde que se rebeló contra los romanos y peleaba contra los romanos. Si bien no tenía un ejército, pero tenía los que lo seguían. Pero la mayoría del pueblo esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que le enviaría a el Mesías, su Salvador. Pero cuando algunas personas veían a Jesús predicar, hacer milagros, enseñar, y veían que Jesús hablaba con autoridad y que sus palabras le transmitía consuelo a su corazón, esas personas lo identificaban como Mesías o le decían maestro, porque decían que su palabra le traía paz y que nadie más que el enviado de Dios podía decir lo que él decía, porque hablaba con toda autoridad y sin miedo. Las necesidades y los problemas más difíciles muchas veces son los que nos llevan a buscar a Jesús. Esto es cuando padecemos una enfermedad terminal, cuando tenemos problemas en el matrimonio, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, cuando nada nos sale bien. Y el problema más común es cuando nos endeudamos, cuando tenemos problemas financieros. Llegamos a un momento en que no sabemos qué hacer, no encontramos solución, nadie nos presta nada, vamos al banco, nos cierran las puertas, vamos a la financiera, nos cierran las puertas y no sabemos qué hacer. Las deudas nos cubren todo hasta la cabeza y no tenemos para dónde ir. ¿Y a dónde vamos? A los pies de Jesús. Él es el que nos da la salida y nos muestra que el endeudarse no está bien. Es algo diabólico. Hay que ser realista. Maneja el diablo, el espíritu de endeudamiento. No obstante, en el transcurso de nuestra relación con el Señor, eso cambia y llegamos a amarlo y seguirle, porque entendemos que Él es nuestro Dios y Padre. Esto es, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, conocemos a Jesús por medio de una necesidad, muchas veces eso se transforma en un amor verdadero. Es algo que crece en nuestro corazón y es algo que nos lleva a seguirlo y no dejarlo de amar y hacer toda su voluntad. El deseo de Dios para con nosotros va más allá de suplir nuestras necesidades. Dios quiere que lo sigamos, que lo amemos, que anhelemos estar con Él. Él quiere que nosotros sigamos su camino, sigamos su obra. Y Él nos promete muchas cosas. Los discípulos de Jesús, al igual que toda la multitud, deseaba ser liberados del imperio, porque en ese momento los discípulos eran muy perseguidos. No solamente por el imperio romano, sino también por los sacerdotes que gobernaban el templo en ese momento y también gobernaban en Israel. Porque ellos no creían en Jesús, directamente no creen en Jesús, que es el Mesías.
y le molestaba que los discípulos hablaban con la gente difundiendo el mensaje. Pero en los discípulos, había una diferencia, y es que ellos descubrieron que el ministerio de Jesús no se trata únicamente de algo terrenal, sino que hay algo más que trasciende a lo eterno, porque Dios le habla de que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Él le promete que arriba está la vida eterna. Ellos lo amaban y se gozaban por estar con él. Amaban la enseñanza, amaban lo que le decía. Y amaban lo que Jesús hacía. Mientras más cerca de Jesús estaban, más confiaban en él y le amaban más. Algunas veces el lugar de encuentro con Jesús es ese lugar secreto donde podés descansar y sos solo vos y él, ya sea en tu cuarto, en tu coche, en tu trabajo, en la plaza, en un parque, en un restaurante, en donde fuere. Los discípulos se esforzaban para subir a la montaña. Ellos iban con la meta de llegar a donde Jesús estaba. Cuando llegaban a ese lugar, la enseñanza que recibían de Jesús superaba la expectativa de la multitud que le seguían. Además, los prepararía para llevar a cabo la misión que se les confiaría, que es la predicación del Evangelio para salvar a las naciones, sin que lo detuvieran nada, ni siquiera la persecución futura. O sea, Jesús ya lo estaba preparando, porque le decía que iban a ser perseguidos a causa de su nombre, y que iban a ser matados a causa de su nombre, pero que no tuvieran miedo, porque el que muere, el que puede morir por predicar la palabra, porque iban a morir acá terrenalmente, pero espiritualmente iban a estar con él en el cielo, una vida eterna, que no se compara a lo que es acá. Hoy en día Israel es un estado libre y soberano porque la justicia de Dios lo ha permitido. Dios, cuando lo sacó de Egipto, le prometió una tierra en donde está ahora. Israel es el pueblo escogido por Dios. Siempre tenemos que orar por Israel, bendecir al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Dice, Dios reinará en Israel y gobernará toda la tierra. Dice en Apocalipsis que la nueva Jerusalén va a bajar del cielo. Y ahí va a estar el Rey de Reyes gobernando para todas las naciones. Ese día va a ser hermoso. Y estamos cerca. Por todas las cosas que están pasando, estamos cada vez más cerca de ese día. Hermano, el reino de Dios abarca los cielos y la tierra, y nuestro mayor tesoro es tener paz y comunión con nuestro Padre a través de su Santo Espíritu, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que si nosotros verdaderamente aceptamos a Jesús en nuestro corazón, vamos a ser salvos por medio de la gracia. Si antes en el tiempo de Moisés había que obedecer los mandamientos, que también hoy en día hay que obedecerlos, porque Jesús no vino a abolir los mandamientos, Él lo dice, sino vino a testificar. O sea, hay muchos cristianos que por ahí, por medio de la gracia, confunden, pero Jesús dijo, yo no vengo a abolir la palabra, los mandamientos. Yo no vengo a abolir los mandamientos, sino vengo a validarlo. Confiemos en su justicia y misericordia. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la obra de Dios. No nos tenemos que gloriar por algo que nosotros hacemos, sino tenemos que dar gracia y gloria a Dios, porque la obra es de Él y todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Nosotros acá somos instrumentos que Él usa para poder llegar a cumplir esa misión que en su momento se lo dio a los discípulos
y eso fue pasando generación en generación.